Consuelo estaba parada frente a la casa de adobe con las manos caídas a los lados del cuerpo y los ojos fijos en la camioneta negra que se alejaba por el camino de terracería. Levantando una nube de polvo que tardó mucho en bajar, su hijo iba adentro. No se despidió. No volteó a verla. No bajó la ventanilla para decirle algo, para mirarla una última vez, para hacer cualquier cosa que se pareciera a lo que un hijo hace cuando deja a su madre sola. Simplemente se fue y Consuelo se quedó ahí de pie bajo el sol de Sonora, frente a una casa vieja de barro, con el techo oxidado y las paredes agrietadas. Sin dinero, sin teléfono, sin nadie que la estuviera esperando en ningún lugar del mundo, viendo cómo el polvo del camino se iba asentando sobre la tierra seca como si nada hubiera pasado. Su hijo era millonario, dueño de una de las constructoras más grandes de Hermosillo. Vivía en una casa de 2 pisos con jardín y portón eléctrico. Cenaba en restaurantes donde un plato costaba más de lo que Consuelo gastaba en un mes. Y acababa de abandonar a su madre en una casa que se caía a pedazos, en un pueblo que la había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que, debajo del piso de tierra de esa cocina vieja, debajo del comal, donde Consuelo calentaba toties cada mañana, había algo enterrado, algo que su padre había escondido antes de morir, algo que iba a ponerlo todo de cabeza. Si estás escuchando esto, déjame tu nombre y de dónde nos escuchas en los comentarios. Regálame un like para que esta historia llegue a más personas, y quédate hasta el final, porque cuando este hijo descubra lo que su madre tiene en las manos, nada va a volver a ser igual. Pero para entender lo que pasó, hay que volver al principio, a un pueblo pequeño del norte de Sonora. A una casa de adobe levantada con las manos de 2 personas que no tenían nada y a una promesa que un hombre le hizo a su esposa antes de morir. Consuelo nació en San Isidro, un pueblo de Sonora donde el calor pegaba desde las 6 de la mañana y no se iba ni de noche, donde las calles eran de tierra suelta y las casas se levantaban con lo que hubiera. Adobe, lámina, blacks, esperanza. La casa, donde vivió toda su vida, la construyó con sus propias manos junto a Ernesto, su marido, cuando los dos eran jóvenes y no tenían más que un solar pelón y las ganas de hacer algo con él. Ernesto mezclaba el cemento y cargaba los blocks, y Consuelo le acercaba agua, le sostenía las tablas. Le ayudaba a nivelar las paredes con un hilo y una piedra porque no tenían plomada. Les tomó casi 2 años terminar la casa, y cuando por fin pusieron el techo de lámina y colgaron la primera cortina en la ventana, Consuelo se sentó en el piso de tierra de la cocina y lloró. No de tristeza, sino de algo que nunca supo nombrar, algo parecido al orgullo de saber que eso era suyo, que nadie se lo había regalado, que cada pared tenía el sudor de los dos. Ernesto trabajaba en la construcción, salía antes del amanecer y volvía cuando ya era de noche, con las manos agrietadas y el polvo de cemento metido en los pulmones, en la ropa, en el pelo. Ganaba poco, apenas lo justo para comer, para pagar la luz cuando había luz, para comprar lo mínimo. Consuelo hacía el resto. Vendía tamales en la esquina de la iglesia los sábados y domingos. Lavaba ropa ajena entre semana, cuidaba gallinas en el patio trasero y vendía los huevos casa por casa, todo lo que sobraba. Y casi nunca sobraba nada. Iba una lata de café que Consuelo guardaba arriba del ropero. Una lata que tenía escrita con plumón la palabra Alejandro. Porque todo lo que hacían, todo lo que aguantaban, todo lo que dejaban de comprar y de comer y de vivir era para que Alejandro estudiara. Su único hijo, el niño que Consuelo llevaba a la escuela, caminando 3 kilómetros bajo el sol porque no había camión, el niño que hacía la tarea en la mesa de la cocina con una vela cuando se iba la luz. El niño que sacaba las mejores calificaciones del pueblo y que un día mirando una construcción desde lejos le dijo a su madre que él quería ser ingeniero. Consuelo no sabía exactamente que era un ingeniero, pero supo que costaba dinero y desde ese día cada moneda que entraba a esa casa tuvo destino. Vendió sus aretes de quinceañera, los únicos que tenía, los que su madre le había regalado el día que cumplió 15 años y que guardaba envueltos en un pañuelo dentro de una caja de madera. Vendió el anillo que Ernesto le dio cuando se casaron, una argolla delgada de oro que le había comprado con 3 meses de sueldo y que Consuelo no se quitó del dedo en 20 años hasta el día que la empeñó para pagar la inscripción de Alejandro en la preparatoria. Vendió la única vaca que tenían, la que les daba leche y queso. La que Ernesto había comprado con un préstamo que tardó 2 años en pagar, Consuelo la vendió un martes por la mañana. La entregó sin mirar atrás y con ese dinero compró los libros, los zapatos y el boleto de camión que Alejandro necesitaba para irse a Hermosillo a estudiar ingeniería civil. Nunca se quejó, ni una vez, ni cuando se quedaba sin cenar para poder mandar el dinero de la quincena, ni cuando caminaba 1 hora bajo el sol en lugar de tomar el camión para ahorrarse el pasaje, ni cuando remendaba la misma falda por 3.ª vez, porque no había dinero para comprarte la nueva. Cada 15 días, Consuelo iba a la tienda de Don Lupe, la única del pueblo que tenía servicio de envíos y mandaba lo que pudiera, 300 pesos, 200, a veces 150.
y cada vez que mandaba, don Lupe le daba un recibito de papel con la fecha y la cantidad, y Consuelo lo guardaba en una caja de zapatos debajo de la cama, ordenado por fecha. Con su letra temblorosa, anotando en la esquina de cada recibo lo que había dejado de hacer esa semana para poder enviarlo. Lunes, no desayuné. Jueves, vendí los huevos. Viernes, no cené. Como si necesitara dejar constancia de cada sacrificio, aunque nadie se lo hubiera pedido y nadie fuera a leerlo jamás de Ernesto. Mientras tanto, seguía cargando blacks, seguía mezclando cemento, seguía levantándose antes del sol y volviendo después de que se metiera, con el cuerpo cada vez más pesado y la tos cada vez más honda. El polvo de tantos años se le había metido en los pulmones como una deuda que no se paga y empezó a toser de noche. Primero poco, después más, después sin parar. Consuelo lo cuidaba sin decirle nada. Le preparaba té de gordo lobo, le ponía trapos húmedos en el pecho, le frotaba la espalda con alcohol cuando la tos no lo dejaba dormir. No lo llevó al doctor porque no había dinero para doctor. El dinero era para Alejandro. Ernesto lo sabía y no reclamaba. Tosía y se levantaba. Tosía y se iba a trabajar. Tosía y volvía. Ernesto siempre tuvo una caja de metal que guardaba debajo del comal en un hueco que él mismo había cavado en el piso de tierra de la cocina. Consuelo le preguntó una vez qué era y él le dijo que eran papeles viejos del terreno, cosas sin importancia que algún día iba a ordenar. Lo dijo con esa voz tranquila que usaba cuando no quería que ella se preocupara. Y Consuelo no insistió porque confiaba en Ernesto de la misma manera en que confiaba en que el sol iba a salir al día siguiente. Sin pensarlo, sin dudarlo, sin necesitar pruebas. Ernesto murió una tarde de marzo, tosiendo sangre en la misma cama donde se habían casado, en la misma habitación donde nació Alejandro, con las paredes que él había levantado con sus propias manos, rodeándolo como un abrazo de adobe y cal. Consuelo estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano, y Ernesto le dijo dos cosas antes de cerrar los ojos. La primera, que nunca vendiera esa casa ni terreno, sin importar lo que pasara, sin importar quién le pidiera que lo hiciera, sin importar cuánto le ofrecieran. La segunda, que no se preocupara por el futuro, porque Alejandro iba a cuidarla, porque todo el sacrificio que habían hecho iba a valer la pena. Porque un hijo no olvida. Consuelo le prometió las dos cosas, apretándole los dedos, sin preguntar por qué la primera era tan importante, sin sospechar que, debajo del comal, donde ella calentaba toties cada mañana, había una caja de metal que guardaba la respuesta. Le cerró los ojos con la palma de la mano, le rezó un rosario completo arrodillada junto a la cama y al día siguiente, antes de que saliera el sol, se levantó y fue a vender tamales, porque era quincena y Alejandro necesitaba el dinero. Alejandro se graduó con honores 3 años después. Consuelo viajó en camión 8 horas para verlo recibir su título con un vestido prestado por doña Petre, su vecina de enfrente, y unos zapatos negros que le quedaban medio número grande y que tuvo que rellenar con papel periódico para que no se le salieran al caminar. Se sentó en la última fila del auditorio entre familias que vestían ropa bonita y olían a perfume, y cuando dijeron el nombre de su hijo, Alejandro Durán Reyes, se le llenaron los ojos de lágrimas y se tapó la boca con la mano para que nadie la oyera llorar. Alejandro la buscó después entre la gente y cuando la encontró la abrazó frente a todos y le dijo al oído: «Todo esto es por ti, mamá». Consuelo sintió que cada tortilla vendida, cada noche sin cenar, cada moneda enviada, cada recibo guardado en la caja de zapatos había tenido sentido. No había ningún papel firmado, ningún acuerdo escrito, ninguna promesa dicha con todas sus letras. Pero Consuelo tenía la certeza silenciosa de que su hijo no la iba a olvidar. La misma certeza con la que Ernesto le había dicho que todo iba a valer la pena y eso para ella era más firme que cualquier contrato. Alejandro consiguió trabajo en una constructora en Hermosillo. Después, con los años, con la ambición que le crecía al mismo ritmo que el dinero, fundó la suya propia, Constructora Durán. Se casó con Marisol, hija de don Fermín Cabrera, un empresario ganadero del sur de Sonora que invirtió capital fuerte en la constructora, a cambio de que Alejandro dejara atrás ciertas cosas: el pueblo, la pobreza, la imagen. Todo lo que pudiera recordarle a los socios y a los clientes que el dueño de la empresa venía de una casa de adobe con piso de tierra. Marisol nunca conoció a Consuelo más que por una foto vieja que Alejandro guardaba en el cajón de su escritorio. Una foto donde se veía una mujer morena, delgada, con rebozo, parada frente a una pared de adobe. Alejandro abría ese cajón a veces cuando estaba solo en la oficina y miraba la foto unos segundos con una expresión que no era ni tristeza ni culpa, sino algo intermedio, algo que no tenía nombre. Antes de cerrar la gaveta como quien cierra un capítulo que ya no quiere releer, pero que tampoco se atreve a arrancar del libro. Consuelo llamaba cada domingo a las 10 de la mañana desde el teléfono de caseta que estaba junto a la tienda de don Lupe, pagando 3 pesos por minuto con monedas que contaba antes de salir de la casa.
Al principio, Alejandro contestaba, le preguntaba cómo estaba, le decía que pronto la iba a ir a visitar. Le prometía cosas que Consuelo guardaba en el pecho como si fueran joyas. Después empezó a tardar en contestar una vez, 2 veces. 3 veces el teléfono sonó hasta que saltó el buzón. Después dejó de contestar del todo. Consuelo dejaba mensajes cortos, siempre con la misma voz tranquila, siempre diciendo lo mismo. Soy yo, hijo, solo para saber cómo estás. Aquí todo bien, te quiero mucho. Mensajes que nadie escuchaba que se acumulaban en un buzón de voz que Alejandro vaciaba sin oír cada vez que el contador llegaba a 20. Pero Consuelo seguía llamando cada domingo, puntual, convencida de que su hijo simplemente estaba ocupado construyendo el futuro que ella le había pagado con su vida y que algún día, cuando tuviera tiempo, iba a volver. Un martes de octubre, cuando el calor ya estaba bajando, pero el aire seguía seco y pesado, como todos los días en San Isidro. Una camioneta negra con vidrios polarizados se estacionó frente a la casa de Consuelo. Nadie en el pueblo tenía un carro así. Los perros le ladraron desde la banqueta y los vecinos se asomaron por las ventanas. 2 hombres bajaron, jóvenes con camisas de vestir y carpetas de plástico, con esa manera de caminar que tiene la gente que sabe que no pertenece a un lugar y que no piensa quedarse más de lo necesario. Tocaron la puerta de madera que Ernesto había colgado hacía 30 años y que ya no cerraba bien. Y cuando Consuelo abrió, con su mandil puesto y las manos todavía oliendo a masa de maíz, le dijeron que la casa y el terreno donde vivía estaban en proceso de venta, que el señor Alejandro Durán Cabrera había autorizado la operación como apoderado legal y que ella tenía 30 días para desalojar la propiedad. Le mostraron un documento con sellos y firmas que Consuelo no podía leer sin sus lentes, los mismos lentes que se le habían roto hacía meses y que no había podido reemplazar. Le extendieron una pluma y le señalaron una línea al final de la hoja. Consuelo no firmó, no porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque algo en el estómago le dijo que no. Los hombres se fueron dejando una copia del documento sobre la mesa de la cocina junto al comal todavía caliente. Consuelo se quedó parada mirando ese papel como si fuera un animal muerto que alguien le hubiera dejado en la puerta. Después, hizo lo que hacía cada vez que no sabía qué hacer. Fue al teléfono de caseta, contó sus monedas y llamó a Alejandro. Él contestó por primera vez en meses. Contestó al segundo tono como si hubiera estado esperando esa llamada. Pero no dijo mamá, no preguntó cómo estaba, no preguntó si había comido, si la casa aguantaba, si necesitaba algo. Habló con esa voz que usan las personas cuando están en una oficina y quieren terminar rápido. Una voz sin bordes, sin calor, una voz de trámite. Le dijo que la casa ya no servía para nada, que se estaba cayendo, que él necesitaba ese terreno para un proyecto de la constructora, que ya había hablado con su equipo legal y que todo estaba en orden. Le dijo que no os preocupara, que le iba a conseguir un cuartito en otro lado, algo más cómodo, más cerca del pueblo, con techo que no se lloviera. Le dijo que no hiciera drama, que era lo mejor para todos y que firmara los papeles cuando volvieran los del despacho. Consuelo escuchó todo sin interrumpir. Las monedas iban cayendo una por una dentro de la caseta, marcando el tiempo, y ella sentía cada una como un golpe pequeño en el pecho. Cuando Alejandro terminó de hablar, Consuelo abrió la boca para decir algo. No sabía qué. Tal vez hijo, tal vez por qué, tal vez solo su nombre. Pero él ya había colgado. La línea quedó muerta. El tono plano y continuo del teléfono le zumbó en el oído como un insecto atrapado. Consuelo se quedó con el auricular pegado a la cara un rato más, parada en la caseta de teléfono bajo el sol de la tarde, con el mandil todavía puesto y una moneda de 5 pesos en la mano que ya no necesitaba meter. Caminó de regreso a la casa despacio por la calle de tierra, donde conocía cada piedra, cada bache, cada sombra. Entró, se sentó en la silla de plástico del patio, la misma silla donde Ernesto se sentaba por las tardes cuando volvía del trabajo, y se quedó mirando la tierra seca del solar con el rosario de Ernesto entre los dedos, pasando las cuentas sin rezar, solo tocándolas como si le hicieran compañía. El sol se fue metiendo detrás del cerro y la sombra de la casa fue creciendo sobre el patio hasta cubrirla entera. Consuelo no se movió, no cenó, no entró a dormir. Se quedó ahí sentada con el sonido del viento contra la lámina del techo y el silencio del desierto entrando por todos lados. Y en algún momento de esa noche, entre el frío y el insomnio, recordó la voz de Ernesto. No la voz de la enfermedad, no la voz ronca y rota de los últimos meses, sino la voz firme de antes, la que usaba cuando decía algo importante y quería que Consuelo lo guardara para siempre. Nunca vendas esta casa. Consuelo, sin importar lo que pase, prométemelo. Ella se lo había prometido sin preguntar por qué, de la misma forma en que le había prometido todo a lo largo de su vida, con los ojos cerrados, con el corazón abierto, con la fe ciega de quien ama sin pedir explicaciones. No sabía por qué Ernesto había sido tan insistente con esa promesa. No sabía que tenía de especial esa casa vieja de adobe con el techo oxidado y las paredes agrietadas,
pero sabía que una promesa hecha a un muerto no se rompe. Y sabía que su hijo, el mismo hijo por el que vendió todo, el mismo hijo al que mandó dinero sin desayunar, le estaba pidiendo que rompiera la única promesa que le había hecho al hombre, que cargó Blacks toda su vida para que ese hijo pudiera existir. Consuelo apretó el rosario en el puño, se limpió la cara con el dorso de la mano y decidió algo que no le dijo a nadie. No se iba a ir de esa casa. No porque supiera lo que había debajo del comal, no porque tuviera un plan, sino porque se lo había prometido a Ernesto y eso era suficiente. Los 30 días pasaron y Consuelo no firmó nada. No se fue a ningún lado. Seguía levantándose cada mañana antes del amanecer, calentando toties en el comal, barriendo el patio de tierra, regando las 3 macetas de la entrada que ya casi no daban flores, pero que ella cuidaba como si fueran lo último. ¿Qué le quedaba del mundo? Porque en cierta forma lo eran. Cuando el plazo se cumplió, Alejandro no vino. Mandó a alguien, un abogado joven de no más de 30 años, que llegó al pueblo en un coche rentado color gris con placas de Hermosillo. Vestía camisa blanca, con las mangas dobladas hasta los codos, lentes oscuros que no se quitó ni cuando entró a la sombra de la casa, y un portafolio de piel que puso sobre la mesa de la cocina como si estuviera poniendo una bandera en territorio conquistado. Le habló a Consuelo de usted, pero con ese tono que se usa para hablarle a alguien a quien ya se ha decidido no tomar en serio, le explicó despacio, como si ella fuera una niña o alguien que no entiende bien el español, que el terreno estaba registrado a nombre de la familia Durán, que existía un proceso legal en marcha, que lo más conveniente para ella era firmar la cesión voluntaria y aceptar la reubicación que la constructora le estaba ofreciendo de buena voluntad. Le mostró papeles, le señaló párrafos, le acercó una pluma negra con el logo de Constructora Durán grabado en letras plateadas. Consuelo lo escuchó todo sentada en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin tocar la pluma, sin tocar los papeles, sin moverse. Cuando el abogado terminó, ella se levantó despacio, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua de limón que puso frente a él sobre la mesa. Hace mucho calor, le dijo. Tómesela antes de irse. El abogado la miró un momento largo, incómodo, en el que algo parecido a la vergüenza le cruzó la cara y después recogió sus papeles. Dejó la pluma sobre la mesa y se fue sin tomarse el agua. Esa semana el pueblo empezó a hablar. En San Isidro las noticias viajaban a pie de puerta en puerta, de tendedero en tendedero. Alguien vio al abogado salir de la casa de Consuelo. Alguien más preguntó. Y en 2 días todo el pueblo sabía que el hijo rico de Consuelo, el ingeniero de Hermosillo, el dueño de la constructora, había mandado a correr a su propia madre de la casa donde ella había vivido toda su vida, de la casa que su marido había construido con sus manos, de la casa donde Ernesto había muerto. Algunos vecinos se indignaron, otros, los menos, dijeron que algo habría hecho la señora. La mayoría simplemente bajó la voz cuando Consuelo pasaba por la calle, como si hablar del tema en su presencia fuera peor que el tema mismo. Doña Petre no bajó la voz. Doña Petre era la vecina de enfrente desde hacía 40 años. Una mujer ancha, de voz fuerte y manos de metate, que había enterrado a su propio marido 10 años atrás y que desde entonces vivía sola con 2 gatos y un radio que siempre estaba encendido. Llegó a la casa de Consuelo con un plato de frijoles refritos, una bolsa de tortillas de maíz recién hechas y una opinión que no le habían pedido, pero que iba a dar de todas formas. No firmes nada, Consuelo, le dijo, mientras le ponía el plato en la mesa. Esta casa la hizo Ernesto contigo. Aquí nacieron los recuerdos y los recuerdos no se venden. Consuelo no dijo nada. Aceptó los frijoles, le dio las gracias y cuando doña Petre se fue, se quedó sentada en la cocina mirando el comal viejo, el mismo, debajo del cual Ernesto guardaba aquella caja de metal. Y pensó que doña Petra tenía razón, aunque no supiera cuánta razón tenía. Pero Consuelo no estaba pensando en firmar ni en pelear, no estaba pensando en abogados, ni en papeles, ni en plazos. Estaba pensando en una sola cosa. ¿Por qué su hijo no había venido él mismo? ¿Por qué había mandado extraños? ¿Por qué no había cruzado la puerta de esa casa, mirado a su madre a los ojos y dicho con su propia boca lo que quería? Eso le dolía más que perder la casa, más que perder el terreno, más que cualquier papel con sellos y firmas. Le dolía que para Alejandro ella ya no mereciera ni siquiera la verdad dicha en persona. Esa misma noche, a 800 kilómetros de distancia, en un restaurante del Club Campestre de Hermosillo, donde un plato de cena costaba más de lo que Consuelo gastaba en un mes de comida, Alejandro cenaba con Marisol y don Fermín Cabrera. La mesa estaba junto al ventanal que daba al campo de golf y la luz de las lámparas le daba todo un tono dorado y tibio que hacía parecer que el mundo entero estaba en calma. Don Fermín hablaba de la ampliación de la constructora. Había una zona nueva al norte de Hermosillo, terrenos que se estaban revalorizando rápido y el momento para comprar era ahora. Alejandro asentía, tomaba notas en su teléfono, calculaba cifras. Don Fermín, sin levantar la vista del menú, le preguntó si ya estaba resuelto lo del terreno del pueblo.
Ya está, dijo Alejandro. Cuestión de días. Don Fermín asintió. Marisol sentada al lado de Alejandro con un vestido que costaba lo que Consuelo ganaba en 6 meses de tamales. Cortaba un pedazo de salmón con movimientos precisos y lentos. Sin levantar la vista de su plato, dijo con esa voz suave que usaba para decir cosas que no eran suaves. Es mejor no mencionar el tema de la madre delante de los socios, Alejandro. No queda bien. Alejandro la miró un segundo, después asintió y cambió de tema como quien pasa la página de un libro que ya decidió no terminar de leer. Esa noche, cuando llegaron a la casa, una casa de 2 pisos con jardín y portón eléctrico en la colonia más cara de Hermosillo, Marisol fue al estudio a buscar unos documentos para una junta del día siguiente. Abrió el primer cajón del escritorio de Alejandro. No era el cajón que buscaba, pero lo que encontró la hizo detenerse, una foto vieja arrugada en las esquinas con los colores deslavados por el tiempo. Se veía una mujer morena, delgada, de cara cansada, con un rebozo cruzado sobre el pecho, parada frente a una pared de adobe que se veía a punto de caerse. Detrás de ella, un patio de tierra seca y un tendedero con ropa remendada. ¿Quién es esta señora?, preguntó Marisol desde la puerta del estudio, sosteniendo la foto entre 2 dedos como si fuera algo que no debería estar tocando. Alejandro cruzó el estudio en 2 pasos, le quitó la foto de las manos con un movimiento brusco que no pudo controlar y cerró el cajón. Nadie, dijo. Papeles viejos, lo dijo rápido, sin mirarla a los ojos, con la mandíbula apretada. Marisol no insistió, pero se quedó de pie en la puerta del estudio un rato largo, mirándolo con esa mirada de quien acaba de encontrar una grieta en una pared que creía perfecta. No dijo nada más, pero supo, con la certeza tranquila de las mujeres que llevan años observando a sus maridos, que Alejandro le acababa de mentir. Más tarde, cuando Marisol ya se había dormido, Alejandro sacó su teléfono del bolsillo del saco. Tenía un mensaje de voz. Número del pueblo, Consuelo. Lo miró un momento. El dedo le quedó suspendido sobre la pantalla, entre el botón de escuchar y el de borrar. Borró el mensaje sin abrirlo. Como había borrado los últimos 20, los últimos 50, tal vez más, se quedó sentado en la orilla de la cama a oscuras con el teléfono en la mano y el silencio de la casa envolviéndolo todo. Y pensó en la foto del cajón, en la mujer del rebozo, en la pared de adobe. No fue al estudio a tirar la foto. No pudo, todavía no podía. Mientras tanto, en San Isidro, Consuelo dormía en su catre con la cobija vieja encima y el rosario de Ernesto entre los dedos, soñando con un teléfono que sonaba y nadie contestaba. Los meses que siguieron fueron los más largos de la vida de Consuelo y los vivió de la misma manera en que había vivido todo lo difícil. En silencio, sola, poniendo un pie delante del otro porque no conocía otra forma de seguir existiendo. Dejó de vender tamales porque las manos le temblaban tanto que ya no podía extender la masa sin que se le rompiera y la espalda le dolía de una manera nueva, profunda, como si algo adentro se estuviera doblando y ya no fuera a enderezarse. Se le acabó el dinero de la lata de café que llevaba años casi vacía. Se le acabaron los huevos de las gallinas, porque las gallinas se fueron muriendo una por una, de viejas o de hambre, hasta que solo quedó una, flaca y medios llega, que Consuelo no se atrevió a matar porque era lo único vivo que le hacía compañía. Además de Doña Petre, empezó a comer lo que hubiera. Toties con sal, a veces un poco de arroz que sobraba de algún lado, a veces nada. Doña Petre le dejaba comida en la puerta, un plato de frijoles, una bolsa de pan, un poco de fruta, siempre sin tocar, para no hacerla sentir que estaba recibiendo caridad, porque Doña Petre conocía a Consuelo lo suficiente para saber que esa mujer prefería morirse de hambre antes que sentir que le estaban teniendo lástima. Consuelo aceptábala comida sin decir nada, y cada vez que Doña Petre se iba, se sentaba a comer sola en la mesa de la cocina. En la misma mesa donde Alejandro hacía la tarea de niño. En la misma mesa donde Ernesto cenaba después del trabajo, con las manos todavía blancas de cemento y masticaba despacio, mirando la pared de enfrente como si esperara que alguien entrara por la puerta. La casa se fue cayendo al mismo ritmo que ella. La pared del cuarto tenía una grieta que se iba abriendo milímetro a milímetro como una herida que nadie cose. Y por las noches, Consuelo podía ver las estrellas a través de ellas y el cielo estaba limpio. El techo de la mina crujía con cada ventarrón como un animal quejándose, y Consuelo se quedaba despierta, escuchándolo con el rosario en las manos, preguntándose cuántas tormentas de viento más iba a aguantar antes de salir volando. El piso de tierra de la cocina se fue hundiendo poco a poco, cediendo por el tiempo, por el peso de los años, por la falta de mantenimiento que Ernesto le daba cuando estaba vivo y que ahora nadie le daba. Dormía en el catre que Ernesto había armado con tubos de metal y un pedazo de tela gruesa con una cobija que alguna vez tuvo color, pero que ahora era gris de tanto uso y tantas lavadas.
Cada noche, antes de cerrar los ojos, miraba la repisa de madera que estaba frente al catre. Ahí tenía dos cosas: la foto de graduación de Alejandro en un marco de madera barato que ella misma había comprado en el mercado y la foto de Ernesto. Una foto en blanco y negro donde se lo veía joven con sombrero, parado frente a una obra en construcción con una pala en la mano y una sonrisa que Consuelo no había vuelto a ver en nadie. Les hablaba a las dos fotos, les decía buenas noches, les decía que todo estaba bien. Les mentía con la misma ternura con la que una madre les miente a sus hijos cuando tiene miedo pero no quiere que se note. Una mañana de noviembre, cuando el sol todavía no calentaba y el aire del desierto estaba seco y frío como cuchillo, Consuelo se levantó a calentar tortillas y sintió que el piso de la cocina se hundía bajo su pie derecho. No mucho, 1 centímetro, tal vez 2, pero lo suficiente para que la loseta de barro se moviera y el comal se inclinara hacia un lado con un rechinar de metal viejo. Consuelo se arrodilló a mirar. La tierra debajo de la loseta estaba suelta, seca, desmoronándose como si algo la hubiera estado empujando desde abajo durante años. Intentó acomodar la loseta con las manos, empujándola de vuelta a su lugar, pero se desprendió entera y dejó un hueco oscuro debajo. Consuelo metió los dedos en la tierra suelta tratando de nivelar el piso, de arreglar algo, de mantener la casa en pie con sus propias manos, de la misma manera en que la había levantado con esas mismas manos hacía 40 años. Y entonces sus dedos tocaron algo que no era tierra, algo duro, algo liso, algo metálico. Escarbó con las uñas despacio, con el corazón golpeándole las costillas. Sacó tierra con las manos puñado a puñado hasta que apareció el borde de algo envuelto en plástico negro. Jaló, pesaba, jaló más fuerte con las dos manos, con los brazos temblando por el esfuerzo y por algo más fuerte que el esfuerzo. La caja no salía, estaba encajada en la tierra compactada de años y Consuelo metió los dedos más profundo, escarbando con una fuerza que su cuerpo ya no tenía, pero que sacaba de algún lugar que no era el cuerpo. El mismo lugar de donde sacó fuerzas para vender tamales el día después de enterrar a Ernesto, del mismo lugar de donde sacó fuerzas para no cenar y mandar el dinero de la quincena. Jaló una vez más con un tirón seco que le sacó un quejido de la garganta y la caja salió de golpe con un ruido de tierra desprendiéndose que llenó la cocina. Y entonces todo se le fue. La vista se le oscureció desde los bordes hacia adentro, como si alguien estuviera cerrando una cortina detrás de sus ojos. Sintió que el piso se movía, que la cocina giraba, que el calor le subía desde el pecho hasta la cabeza como una ola. Las manos le soltaron la caja y después volvieron a agarrarla por instinto, por terquedad, por esa costumbre vieja de no soltar las cosas que importan, aunque el cuerpo ya no pueda sostenerlas. Se fue de lado, cayó contra el piso de tierra, con el hombro primero, después la cabeza y la caja de metal quedó apretada contra su pecho, entre sus brazos cruzados, como si estuviera abrazando a alguien que no estaba ahí. La sangre le pulsaba en las sienes con un ritmo sordo y pesado. Y lo último que vio antes de que todo se apagara fue el techo de lámina oxidada. El mismo techo que ella y Ernesto habían puesto cuando terminaron la casa. El mismo techo que ahora se veía tan lejos, tan borroso, tan parecido a un cielo de metal que se estaba cerrando sobre ella. Se quedó ahí en el piso de la cocina, inconsciente, con la caja de metal apretada contra el pecho y la mejilla pegada a la tierra, donde había cocinado miles de veces, donde había alimentado a su hijo miles de veces, donde había vivido una vida entera sin saber lo que estaba enterrado debajo de sus pies. El sol fue moviéndose por la cocina, entrando por la puerta abierta, cruzando el piso de tierra como un reloj lento, pasándole por encima como si ella fuera una cosa más de esa casa que se estaba cayendo. Las horas pasaron. La gallina entró a la cocina y se quedó parada junto a ella, picoteando la tierra suelta. El silencio del desierto se metió por todas las grietas y llenó la casa como un gas invisible. Doña Petre la encontró al final de la tarde. Había ido a dejarle un plato de comida como hacía siempre, y cuando vio la puerta abierta y no escuchó nada adentro, entró. Encontró a Consuelo en el piso, con los labios resecos y la piel ardiendo de fiebre, con la respiración tan débil que tuvo que acercar la oreja a su boca para asegurarse de que todavía estaba viva, y vio la caja de metal apretada contra su pecho con una fuerza que no tenía explicación en un cuerpo tan debilitado, como si los brazos de Consuelo supieran algo que el resto de ella no podía saber. Doña Petre no intentó quitarle la caja, le tocó la frente, le dijo su nombre 3 veces y salió corriendo a buscar al vecino que tenía camioneta para llevarla a la clínica porque supo con esa certeza que da el miedo verdadero, que si Consuelo pasaba una noche más así, en ese piso, no la iba a contar. Consuelo pasó 3 días en la clínica del pueblo acostada, en una cama de metal con sábanas que olían a cloro con un suero goteando en su brazo izquierdo y la caja de metal debajo de la cama.
envuelta en una bolsa de plástico que doña Petre le había puesto para que no manchara el piso, el doctor, un hombre joven que había llegado al pueblo hacía 2 años por servicio social y que ya se había quedado porque alguien tenía que quedarse. Le dijo que tenía la presión altísima, que estaba desnutrida, que el cuerpo le estaba pidiendo a gritos lo que ella llevaba meses negándole: comida, descanso, calor. Le recetó medicinas que costaban más de lo que Consuelo había tenido en las manos en el último año. Doña Petre pagó lo que pudo con el dinero de su pensión y el doctor le fió el resto sin decir nada, solo anotándolo en una libreta que guardaba en el cajón del escritorio y que estaba llena de nombres de personas del pueblo que le debían consultas que probablemente nunca le iban a pagar. Cuando Consuelo volvió a la casa, el piso de la cocina seguía destruido con charcos de lodo seco y un hueco abierto donde antes estaba el comal. Doña Petre había barrido lo que pudo y había puesto unas tablas sobre el hueco para que Consuelo no se fuera a caer. La casa olía a humedad, a encierro, a algo que se está pudriendo despacio. Consuelo no miró nada de eso. Fue directo al catre, se sentó con la espalda contra la pared y puso la caja de metal sobre sus piernas. La abrió despacio, como se abre algo que podría ser una bendición o una trampa, y uno no sabe cuál de las dos hasta que mira adentro. Las manos le temblaban, no de frío, sino de algo más viejo que el frío. Algo que venía de muy adentro. El plástico negro crujió cuando lo despegó de la tapa oxidada. Adentro, lo primero que vio fue una nota, un pedazo de papel doblado en 2, escrito a mano con la letra de Ernesto. Esa letra grande, irregular, de hombre que aprendió a escribir tarde y que nunca se sintió cómodo con una pluma en la mano. Consuelo reconoció la letra antes de leer las palabras y algo se le apretó en la garganta como si alguien le hubiera puesto la mano. Ahí la nota decía para Consuelo: cuando lo necesites, perdóname por no habértelo dicho antes. Debajo de la nota había un sobre grueso amarrado con un cordel. Consuelo lo desató con los dedos torpes por la fiebre y la emoción y sacó lo que había adentro. Una escritura notarial con sellos oficiales que ya estaban medio borrados por el tiempo. Un mapa catastral doblado en 4 con líneas trazadas a mano y marcas de lápiz en los bordes, y otro papel más pequeño con números y direcciones que no reconoció. Leyó lo que pudo. Vio el nombre de Ernesto. Vio su propio nombre, Consuelo Reyes de Durán, escrito en tinta negra con letra de máquina de escribir. Vio números de hectáreas, vio coordenadas, vio la palabra ejidal repetida varias veces. Vio firmas de personas que no conocía y sellos de oficinas que no sabía que existían. No entendió. Leyó otra vez y siguió sin entender. Lo único que le quedó claro, como una luz pequeña en un cuarto oscuro, fue que Ernesto había dejado algo protegido, algo que tenía que ver con esa tierra, algo que explicaba por qué le había pedido con esa voz firme que usaba para las cosas importantes que nunca vendiera la casa, pero no sabía qué significaba exactamente. No sabía si esos papeles todavía valían algo después de tantos años. No sabía a quién preguntarle ni a quién enseñárselos sin miedo de que se los quitaran. Guardó todo de vuelta en la caja, la cerró, la puso debajo del catre, pegada a la pared donde nadie la pudiera ver, y se quedó sentada en silencio un rato largo con la nota de Ernesto entre las manos, leyendo una y otra vez esa frase que le dolía y le calentaba el pecho al mismo tiempo. Perdóname por no habértelo dicho antes. Consuelo no sabía qué era lo que Ernesto le estaba pidiendo perdón por no haberle dicho, pero sabía que fuera lo que fuera, él había querido protegerla y eso por ahora era lo único que entendía. Doña Petre le insistió durante días. Necesitas que alguien te explique esos papeles, Consuelo. Alguien que sepa, alguien de confianza. Consuelo no quería. Decía que no quería causar problemas, que tal vez los papeles no significaban nada, que tal vez Ernesto se había equivocado, pero lo que realmente no quería era que alguien le dijera que esos documentos no valían nada, porque entonces la promesa de Ernesto, la caja, la nota, el perdóname se iba a convertir en otro pedazo de su vida que no tenía sentido y Consuelo ya no podía perder una cosa más sin romperse. Fue doña Petre quien encontró el camino. No por conexiones ni por dinero, sino por la única red que funciona en los pueblos pequeños, la iglesia. El padre Hilario, el cura de la parroquia de San Isidro. Un hombre callado que llevaba 25 años dando misa a las mismas 40 personas y que conocía los problemas de cada familia del pueblo como si fueran suyos. Conocía a una licenciada en Hermosillo que trabajaba en una organización de asistencia jurídica, gratuita para personas mayores. Se llamaba Lucía Vega, el padre Hilario la llamó por teléfono. Le explicó la situación con pocas palabras, una mujer sola, viuda, con documentos que no entiende y un hijo que la quiere sacar de su casa. Y Lucía dijo que la recibía la semana siguiente. Doña Petra acompañó a Consuelo en el camión a Hermosillo. 3 horas de viaje en un autobús con el aire acondicionado roto y los asientos de plástico pegajosos por el calor. Consuelo llevaba la caja de metal dentro de una bolsa del mercado apretada contra el pecho y no la soltó en todo el camino. No había salido del pueblo en años. La ciudad le pareció ruidosa, grande, llena de coches y de prisa. Y cuando vio los edificios de torres del desierto,
A lo lejos, una hilera de torres de departamentos de lujo con cristales que reflejaban el sol del desierto como espejos gigantes. No supo que estaba mirando la obra de su propio hijo, ni que esos cristales brillantes estaban plantados sobre tierra que legalmente era suya. La oficina de Lucía era pequeña en el segundo piso de un edificio viejo del centro de Hermosillo, con un ventilador de techo que hacía más ruido que aire, y paredes color crema que tenían grietas finas como las de la casa de Consuelo. Solo que aquí las grietas estaban tapadas con pintura y allá estaban a la vista de Dios. Lucía era una mujer de unos 45 años, pelo recogido, sin maquillaje, con lentes de armazón grueso y una manera de hablar que era directa pero sin filo, como alguien que ha aprendido a dar malas noticias con cuidado. Consuelo le entregó la caja, sin decir nada. Lucía sacó los documentos, los puso sobre el escritorio y empezó a leer. Se quedó callada mucho rato, un rato que a Consuelo le pareció eterno, sentada en una silla de plástico frente al escritorio, con las manos juntas sobre el regazo y el corazón latiéndole en las orejas. Doña Petre, sentada a su lado, le puso la mano en el brazo, sin decir nada. Lucía leyó cada página, revisó los sellos, comparó fechas, estudió el mapa catastral con una lupa pequeña que sacó del cajón y después se levantó. Fue a un archivero metálico que estaba contra la pared. Sacó un mapa más grande de la zona norte de Hermosillo. Lo extendió sobre el escritorio y empezó a trazar líneas con el dedo, comparando los dos mapas, moviendo la mirada del uno al otro como alguien que está armando un rompecabezas y acaba de encontrar la pieza que le faltaba. Después se quitó los lentes, se frotó los ojos y miró a Consuelo con una expresión que no era ni buena ni mala, sino algo más complicado. Algo parecido al asombro mezclado con la precaución de quién sabe que lo que va a decir va a cambiar la vida de la persona que tiene enfrente. Señora Consuelo, dijo, este terreno no es solo el solar de su casa, le explicó despacio con palabras simples, sin jerga legal. Le dijo que Ernesto había adquirido legalmente varias hectáreas hacia el norte del pueblo en los años 70, cuando esa tierra era puro desierto, puro matorral, puro polvo que no le interesaba a nadie, que las había comprado con dinero ahorrado durante años de cargar blacks y mezclar cemento, probablemente pagando casi nada, porque en esa época nadie quería tierra tan lejos de la ciudad y que las había registrado todas a nombre de ella de Consuelo Reyes de Durán en el registro agrario con una escritura legítima que nunca fue transferida, nunca fue vendida, nunca fue cedida a nadie. Después Lucía le preguntó con cuidado si conocía la zona de Torres del Desierto al norte de Hermosillo. Consuelo dijo que no. Lucía giró el mapa grande hacia ella y le señaló con el dedo un área marcada con líneas rojas. Esto es Torres del Desierto, le dijo. Uno de los desarrollos residenciales más grandes de la ciudad. Departamentos de lujo. Miles de personas viven ahí. Consuelo miró el mapa, sin entender a dónde iba la conversación. Lucía puso el mapa catastral de Ernesto al lado, alineó las coordenadas y le mostró algo que le heló la sangre a Doña Petre y que a Consuelo le tomó unos segundos más comprender. Una franja del terreno original de Ernesto, la que daba acceso al camino principal, la que conectaba todo el desarrollo con la carretera. La franja por donde pasaban las tuberías de agua, el drenaje, los cables de electricidad, toda la infraestructura que hacía que Torres del Desierto funcionara. Nunca fue correctamente transferida en el catastro. Seguía registrada a nombre de Consuelo. Y la empresa que había construido todo eso encima, la empresa que había levantado torres de cristal sobre tierra que no le pertenecía, se llamaba Constructora Durán. Consuelo no dijo nada. Se quedó mirando el mapa catastral con los ojos quietos, como si estuviera leyendo una carta de alguien que ya no existe. Como si estuviera tratando de reconocer algo familiar en un lugar que nunca había visitado. Doña Petre le apretó el brazo. Lucía esperó. El ventilador de techo seguía girando con su ruido sordo, moviendo el aire caliente de un lado a otro, sin refrescar nada. La noticia no tardó en llegar al otro lado. El equipo legal de Constructora Durán tenía un sistema de alertas para cualquier movimiento en los registros catastrales de sus proyectos, algo estándar en cualquier empresa de ese tamaño. Y cuando alguien solicitó información sobre los títulos de propiedad de la franja de acceso de Torres del Desierto, la alerta se encendió como una sirena silenciosa en la pantalla de un abogado que estaba tomando café a las 9 de la mañana. 2 horas después, Alejandro lo sabía y reaccionó de la única forma que conocía para los problemas que no podía controlar. Con furia fría, mandó una carta notarial a nombre de Consuelo Reyes de Durán exigiendo la cesión inmediata del terreno. En la carta, redactada con lenguaje que parecía diseñado para asustar a alguien que no supiera leer documentos legales, se mencionaba la posibilidad de una denuncia por invasión de propiedad y por interferencia con actividades empresariales legítimas. La carta llegó al pueblo en un sobre blanco con el logo de Constructora Durán impreso en la esquina, el mismo logo que estaba en la pluma que el abogado joven le había
dejado sobre la mesa meses atrás. El mismo logo que Alejandro llevaba bordado en las camisas que usaba para las reuniones con inversionistas. Pero la carta no fue suficiente. Alejandro llamó a Consuelo directamente. Por primera vez en más de un año. Marcó el número del teléfono de caseta del pueblo. Don Lupe, el dueño de la tienda, fue a buscar a Consuelo y le dijo que tenía una llamada. Consuelo caminó hasta la caseta con el corazón golpeándole las costillas, porque una parte de ella, la parte que seguía siendo madre antes que cualquier otra cosa, pensó que tal vez su hijo la estaba llamando para preguntar cómo estaba, para decirle que la extrañaba, para decirle que sentía mucho todo lo que había pasado. Pero cuando levantó el teléfono, la voz que escuchó no era la de un hijo, era la de un empresario acorralado. Alejandro le dijo que dejara de meterse en cosas que no entendía, que esos papeles no valían nada, que si quería dinero se lo daba, pero que dejara de causar problemas con la empresa. Habló rápido, habló fuerte, habló con esa urgencia de quien siente que algo se le está escapando de las manos y aprieta más fuerte en lugar de soltar. Consuelo. Escuchó todo sin interrumpir. Las monedas no caían esta vez. Alejandro había llamado él, así que la caseta no cobraba. El silencio de Consuelo era gratis. Cuando Alejandro terminó de hablar, ella respiró hondo y le dijo con la voz más tranquila que le había escuchado en toda su vida. Yo no quiero tu dinero, hijo. Nunca quise tu dinero, y colgó. Se quedó parada en la caseta un momento, con la mano todavía en el teléfono y después caminó de vuelta a la casa por la calle de tierra con los pasos lentos de alguien que acaba de hacer algo muy pequeño que significa algo muy grande. Esa noche el teléfono de Consuelo no sonó, pero el de Marisol sí. Alguien del despacho legal le mencionó el problema y Marisol hizo lo que Alejandro no esperaba. Llamó a Consuelo ella misma. Lo hizo desde su celular, sentada en la sala de su casa de 2 pisos con jardín, con un tono de voz educado y controlado que sonaba ensayado, como si hubiera practicado las frases antes de marcar. Le dijo que entendía que la situación era difícil, que nadie quería que las cosas llegaran a ese punto, pero que Alejandro había trabajado muy duro durante muchos años para construir lo que tenía y que no tenía sentido que todo eso se complicara por un malentendido. Usó la palabra malentendido 2 veces, como si el problema fuera de comunicación y no de justicia. Consuelo la escuchó con la misma paciencia con la que escuchaba todo, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos fijos en la repisa donde estaban las fotos de Ernesto y de Alejandro. Y cuando Marisol terminó, Consuelo le dijo algo que Marisol no esperaba, algo que no estaba en ningún guión ensayado, algo que le entró por el oído y le bajó hasta un lugar del pecho que no sabía que tenía. Su papá también trabajó muy duro, señora. Toda la vida cargando los bloques con los que su hijo aprendió a construir. Marisol colgó sin responder. Se quedó sentada en la sala, con el teléfono en la mano, mirando la pared y por primera vez pensó en la foto del cajón, la mujer vieja, morena, con rebozo, frente a la pared de adobe y se preguntó quién era realmente esa señora a la que su marido llamaba nadie. Lucía trabajó durante semanas. Cruzó cada documento de la caja de Ernesto con los registros del Catastro Municipal de Hermosillo, con los archivos del Registro Agrario Nacional, con los planos de subdivisión de la zona norte que habían sido actualizados 3 veces en los últimos 30 años. Consultó con un colega especialista en derecho agrario, un hombre mayor que llevaba décadas resolviendo disputas de tierras ejidales en Sonora y que cuando vio los mapas se quitó los lentes y dijo: esto lo han visto antes, pasa más de lo que la gente cree. La cadena de títulos era clara. Ernesto había adquirido esos terrenos legalmente en 1974, cuando esa zona era desierto puro, tierra de nadie, hectáreas que se vendían por lo que costaba una vaca, porque nadie imaginaba que algún día la ciudad iba a crecer hasta allá. Los registró a nombre de Consuelo en el registro agrario con una escritura limpia firmada ante notario con todos los sellos. Nunca los transfirió, nunca los vendió, nunca firmó ningún documento de cesión cuando Alejandro, años después, compró los terrenos para levantar torres del desierto. La operación se hizo a través de un intermediario que trabajó con los registros municipales actualizados, registros que arrastraban un error de subdivisión antiguo, una franja del terreno original, la franja que daba acceso al camino principal y por donde pasaba toda la infraestructura del desarrollo. Nunca fue correctamente deslindada en el catastro. El registro agrario y el registro municipal no coincidían. La franja existía en un mapa, pero no en el otro, y nadie lo verificó porque en aquella época el terreno no valía nada. Los registros de pueblo eran una maraña de papeles viejos y sellos borrosos. Y el intermediario hizo lo que hacen todos los intermediarios cuando hay prisa y dinero de por medio. Confió en lo que tenía y no buscó lo que faltaba. Pero ahora, con torres de departamentos de lujo levantadas sobre esa tierra, con créditos hipotecarios firmados, con bancos que habían prestado millones basándose en títulos de propiedad que asumían limpios,
Esa franja se había convertido en la arteria del proyecto entero. Sin ella no había acceso legal al desarrollo. Sin ella no había permisos de servicios vigentes. Sin ella, Torres del Desierto era un cuerpo sin venas. Lucía presentó el caso ante un juez de distrito en Hermosillo. No pidió la demolición del desarrollo ni la expropiación de los departamentos. Eso habría sido absurdo y cruel. Y Lucía no trabajaba así. Pidió el reconocimiento legal de la propiedad de Consuelo sobre la franja en disputa y la suspensión de toda actividad inmobiliaria en Torres del Desierto hasta que se regularizara la situación catastral. El juez revisó los documentos, comparó los registros y firmó la orden de suspensión. La notificación llegó a las oficinas de Constructora Durán un miércoles a las 11 de la mañana en un sobrecertificado que la recepcionista le entregó a Alejandro en persona porque venía marcado como urgente. Alejandro lo abrió de pie junto a su escritorio y mientras leía sintió que el piso de la oficina se movía debajo de sus zapatos, de la misma manera en que el piso de tierra de la cocina de su madre se había movido debajo de sus rodillas la noche de la tormenta. El proyecto entero quedaba paralizado. Ningún banco iba a liberar créditos mientras existiera un litigio abierto sobre la infraestructura de acceso. Ningún comprador iba a firmar, ningún permiso se iba a renovar. Todo lo que Alejandro había construido durante años, las torres, los contratos, la reputación, el nombre, estaba suspendido en el aire, sostenido por nada, esperando la firma de una sola persona. Don Fermín llamó esa misma tarde. No preguntó qué había pasado, exigió una explicación. Su voz, que normalmente era gruesa y pausada, la voz de un hombre acostumbrado a que le resolvieran los problemas antes de que él tuviera que mencionarlos. Sonaba afilada, impaciente, con el tono de alguien que acaba de descubrir que invirtió millones en algo que tiene un agujero en los cimientos. Alejandro intentó explicar. Habló de registros antiguos, de errores catastrales, de subdivisiones mal hechas. Don Fermín lo cortó en seco. No me importa quién se equivocó, me importa quién lo van a arreglar y lo vas a arreglar tú. Marisol no le habló durante 3 días. No por enojo, sino por algo peor, por la manera en que lo miraba cuando él entraba a una habitación. Como si estuviera viéndolo por primera vez y no le gustara lo que veía. Los socios empezaron a hacer preguntas. Los abogados empezaron a hacer reuniones y Alejandro, por primera vez en su vida, se encontró frente a un problema que no podía resolver con dinero, ni con contactos, ni con una llamada al teléfono correcto. Porque la única persona en el mundo que podía firmar la regularización de esa franja de terreno, la única persona cuyo nombre aparecía en la escritura original, la única persona que tenía el poder legal de salvar o hundir todo lo que él había construido, era una mujer de 72 años que dormía en un catre con una cobija vieja, que comía tortillas con sal, que vivía sola en una casa de adobe con el techo cayéndose en un pueblo que él había borrado de su biografía como si nunca hubiera existido. Alejandro viajó al pueblo un viernes por la mañana. No mandó al abogado, no mandó a nadie. Se levantó antes del amanecer, se puso un traje gris que había usado la semana anterior en una reunión con inversionistas. Se subió a su camioneta negra y manejó 3 horas por la carretera que va de Hermosillo hacia el norte, la misma carretera que su madre había recorrido en camión de ida y vuelta docenas de veces para ir a visitarlo cuando él todavía le contestaba el teléfono. No puso música, no hizo llamadas, manejó en silencio, con las manos apretadas en el volante y la mirada fija en el asfalto que se iba convirtiendo en terracería a medida que se acercaba a San Isidro. Cuando entró al pueblo, el polvo se le pegó al parabrisas y a los zapatos y al traje, como si la tierra lo estuviera reclamando, como si le estuviera diciendo que, por más que se hubiera ido, por más que hubiera cambiado de ropa y de nombre y de vida, esa tierra sabía quién era y de dónde venía. Los vecinos lo vieron pasar. Algunos lo reconocieron. El hijo de Consuelo, el de la constructora, el que se fue y no volvió. Nadie lo saludó, nadie le hizo señas. Lo miraron pasar con esa mezcla de curiosidad y rencor silencioso que los pueblos guardan para los hijos que se olvidan. Cuando vio la casa, se detuvo en medio del camino de tierra y no pudo seguir manejando. Se quedó ahí con el motor encendido y las manos en el volante, mirando por el parabrisas lo que quedaba del lugar donde había nacido. El techo de la mina estaba oxidado hasta un color que ya no era rojo ni marrón, sino algo intermedio, algo que parecía herida vieja. La pared del frente tenía una grieta que iba desde el suelo hasta el borde del techo, como si alguien hubiera intentado partir la casa en dos con un hacha. La puerta de madera que su padre había colgado estaba torcida, hinchada por la humedad, con la pintura descascarada hasta el punto de que ya no se podía saber de qué color había sido. Del patio de tierra estaba seco y pelón, con una silla de plástico blanca que alguna vez fue blanca y que ahora era gris de polvo y sol. Alejandro sabía que la casa era vieja. Lo sabía en abstracto, como se saben las cosas que uno decide no mirar de cerca.
pero no esperaba esto. No esperaba ruina, no esperaba ver miseria, apagó el motor. Bajó de la camioneta, los zapatos italianos de piel se hundieron en el polvo de la terracería y se cubrieron de tierra en 2 pasos. El calor le pegó en la cara como una bofetada lenta y el olor del pueblo le entró por la nariz y le revolvió algo adentro. Olor a tierra seca, a leña, a adobe caliente, a algo que llevaba 20 años sin oler y que su cuerpo reconoció antes que su cabeza. Consuelo estaba sentada en la silla de plástico del patio. Llevaba su rebozo viejo cruzado sobre el pecho, el mismo rebozo de la foto que Alejandro guardaba en el cajón. Estaba más delgada de lo que él recordaba, mucho más delgada. Los brazos le salían del rebozo como ramas secas, y las manos que tenía quietas sobre el regazo eran manos de hueso y piel sin carne, con las venas marcadas como ríos en un mapa. Tenía los ojos hundidos y el pelo blanco recogido en un chongo flojo del que se escapaban mechones por todos lados. No se levantó cuando lo vio, no lloró. No le reclamó nada. No le dijo hijo. No le dijo, ¿por qué no vienes? No le dijo, mira cómo estoy. Lo miró desde la silla con esa mirada que tienen las personas que llevan mucho tiempo esperando algo y que un día sin hacer ruido dejaron de esperar. Lo miró como se miran a alguien que llega tarde a un lugar donde ya no se le esperaba, donde la silla que le guardaban ya se la llevaron, donde la comida que le apartaron ya se enfrió y se tiró. Alejandro caminó hasta el patio, se detuvo a 3 pasos de ella. No sabía qué hacer con las manos. Se las metió en los bolsillos del pantalón. Después se la sacó, después se cruzó de brazos, después los dejó colgar a los lados del cuerpo como si le pesaran. Empezó a hablar, habló de la situación legal, de litigio, de la franja de terreno, de que había un error catastral que se podía resolver rápido si los dos cooperaban. Habló de que podían llegar a un arreglo justo, de que él iba a estar tan asegurarse de que ella estuviera bien, de que iba a mandarle dinero, de que le iba a arreglar la casa, de que todo se iba a resolver. Habló como hablaba en las juntas de trabajo, con estructura, con argumentos, con puntos y contrapuntos, con esa seguridad de quien está acostumbrado a que las palabras correctas resuelvan cualquier problema. Consuelo lo dejó hablar. No interrumpió, no asintió, no movió la cabeza. Lo escuchó con la misma paciencia con la que lo escuchaba cuando era niño y le explicaba cosas de la escuela que ella no entendía, con esa paciencia infinita de las madres que no necesitan entender para querer, que no necesitan razones para estar ahí. Cuando Alejandro terminó, el silencio que vino después fue más pesado que todo lo que había dicho. Consuelo no respondió sobre terrenos, no respondió sobre escrituras, ni sobre jueces, ni sobre arreglos. Lo miró a los ojos, esos ojos que ella conocía desde antes de que él los abriera por primera vez. Esos ojos que ella había visto llenarse de curiosidad cuando era niño, de ambición cuando era joven, y de algo parecido al miedo ahora que era hombre. Y le dijo, pasa. Quiero que veas algo. Se levantó de la silla despacio, apoyándose en el reposabrazos de plástico con una mano y en la pared de adobe con la otra, y caminó hacia la puerta de la casa con esos pasos cortos y cuidadosos que dan las personas que ya no confían en su propio equilibrio. Alejandro la siguió, entró a la casa donde había crecido y el olor lo golpeó primero. Humedad, leña vieja, adobe mojado, frijoles, algo dulce que podía ser canela o podía ser memoria. Después vinieron las imágenes. La gotera de la cocina tapada con un balde de plástico que tenía grietas y que goteaba a su vez sobre el piso de tierra, formando un charco permanente que ya tenía musgo en los bordes. El catre de metal con la cobija gris, la pared agrietada por donde entraba un hilo de luz. El comal viejo movido de su lugar con el hueco en el piso todavía visible donde había estado la caja de Ernesto y la repisa. La repisa de madera clavada a la pared con clavos oxidados a la altura de los ojos de Consuelo, donde estaban las 2 fotos que ella miraba cada noche antes de dormir. Alejandro vio la foto de Ernesto Aú, su padre joven, con sombrero, con la pala, con la sonrisa, y sintió algo moverse en el pecho, algo que llevaba años quieto y que ahora se despertaba como un animal que estuvo dormido demasiado tiempo. Después vio su propia foto, la foto de graduación. Él con toga y birrete sonriendo con 20 años y toda la vida por delante. El mismo marco de madera barato, la misma repisa. 20 años en esa repisa, mirando la misma pared, esperando lo mismo que Consuelo esperaba cada domingo cuando marcaba el teléfono de caseta que volviera. Pero no fue la foto lo que le dobló las rodillas, fue lo que estaba al lado. Consuelo bajó de la repisa la caja de zapatos. La misma caja vieja deformada por el tiempo, con la tapa medio suelta, y la puso sobre la mesa de la cocina. La abrió sin decir nada. Adentro estaban los recibos, todos cientos de papelitos de la tienda de Don Lupe, ordenados por fecha, amarillentos. Algunos con las esquinas dobladas, algunos manchados de grasa, algunos casi ilegibles por el tiempo, pero todos con la letra de Consuelo en la esquina. Con esa letra temblorosa de mujer que aprendió a escribir tarde y que nunca tuvo una caligrafía bonita, pero que ponía en cada palabra el mismo cuidado que ponía en todo. La cantidad enviada, la fecha y lo que había sacrificado esa semana para poder mandarlo.
Miércoles no desayuné. Viernes vendí los huevos de las gallinas. Lunes no cené. Jueves no compré medicina para la tos. Martes vendí el maíz que era para las tortillas de la semana. Sábado caminé al mercado porque no tuve para el camión. Alejandro tomó los recibos con las manos temblando. Los fue leyendo uno por uno despacio, como si cada papelito fuera una página de un libro que alguien había escrito para él y que él nunca se había molestado en abrir. Consuelo no dijo nada. Se quedó de pie al lado de la mesa con las manos juntas sobre el mandil, mirándolo leer con la misma expresión con la que lo miraba cuando era niño y hacía la tarea. Con paciencia, con atención, con un amor tan viejo y tan callado que ya no necesitaba palabras para sostenerse. Alejandro fue avanzando por los recibos semana a semana, mes a mes, año a año, las cantidades siempre pequeñas. 300 pesos, 200,150, pero constantes, puntuales, sin falta, como un latido. Y las notas al margen, cada vez más duras, cada vez más apretadas, cada vez más llenas de cosas que ella dejó de hacer, de comer, de vivir, para que él pudiera hacer, comer y vivir en la ciudad. Y entonces llegó al último recibo, estaba hasta el fondo de la caja, separado de los demás como si Consuelo lo hubiera puesto ahí a propósito. ¿Cómo? Si supiera que algún día alguien iba a leerlos en orden y que al llegar al final iba a necesitar ese golpe, el recibo era del 21 de marzo, la fecha en que Ernesto murió. La cantidad 200 pesos. La nota en la esquina, con la letra más temblorosa de todas decía: hoy enterré a tu padre, mañana es quincena, te mando lo que pude. Alejandro se dobló, no se sentó, no se recargó. Se le doblaron las rodillas como si alguien le hubiera cortado los hilos que lo sostenían de pie, y cayó al piso de tierra de la cocina con los recibos todavía en las manos, apretándolos contra el pecho de la misma forma en que Consuelo había apretado la caja de metal la mañana que la sacó de la tierra. El llanto le salió de un lugar que no sabía que tenía, un lugar debajo de la ambición, debajo del orgullo, debajo de los trajes y los contratos y las torres de cristal, un lugar que olía a adobe y a toties y a las manos de su madre. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró arrodillado en el piso de tierra de la casa que su padre construyó, frente a la repisa con las dos fotos, frente al comal, frente a la caja de zapatos, frente a todo lo que había abandonado y que lo había estado esperando en silencio. Con la puerta abierta todos estos años, Consuelo lo miró desde arriba. No lo tocó, no lo abrazó, no le dijo que todo estaba bien, porque no todo estaba bien, y ella nunca había sido de las que mienten para consolar. Esperó a que el llanto bajara, a que la respiración se le fuera calmando, a que levantara la cara del piso con los ojos rojos y la tierra pegada en las rodillas del traje gris. Y entonces le dijo, con la voz firme y tranquila de una mujer que ha tenido toda la vida para pensar esa frase y que la dice una sola vez porque no necesita repetirla: tu padre y yo vendimos todo lo que teníamos para que tú salieras de aquí y saliste, pero no tenías que olvidar de dónde venías. Alejandro no pudo responder, abrió la boca, y no le salió nada. Se quedó arrodillado en el piso de tierra con los recibos en las manos, mirando a su madre como si la estuviera viendo por primera vez. No como un problema que resolver, no como una firma que necesitar, no como un pasado que esconder, sino como lo que siempre fue la mujer que dejó de comer para que él comiera, que dejó de vivir para que él viviera, quemando dinero el día después de enterrar a su marido. Porque era quincena y su hijo daba el dinero. Afuera, el sonido de un motor se apagó. Una puerta de coche se cerró, pasó sobre la tierra. Marisol apareció en la puerta de la casa. Había viajado en otro coche detrás de Alejandro, sin decirle nada, porque necesitaba ver con sus propios ojos lo que su marido le había escondido durante toda su vida juntos. Se quedó parada en el umbral, con sus zapatos de tacón hundidos en la tierra, con su bolsa de marca colgando del brazo, y miró lo que había dentro. Vio las paredes agrietadas, vio la gotera, vio el catre, vio el comal, vio la repisa con las dos fotos. Vio a su marido arrodillado en el piso de tierra llorando, con papelitos viejos apretados contra el pecho, y vio a Consuelo, la mujer de la foto del cajón, la mujer que Alejandro había llamado Nadie, la mujer del rebozo frente a la pared de adobe, parada junto a la mesa con las manos sobre el mandil y la mirada más serena que Marisol había visto en su vida. Marisol recordó la noche en que encontró la foto. Recordó la cara de Alejandro cuando se la quitó de las manos. Recordó las palabras nadie, papeles viejos, y entendió de golpe parada en la puerta de esa casa que se caía a pedazos. Que no eran papeles viejos, que no era nadie, que esa mujer era la madre de su marido, que esa casa era donde él había nacido, que esa tierra era de donde él venía y que todo lo que Alejandro había construido, la empresa, la reputación, la vida que compartían, estaba levantado sobre el sacrificio de esa mujer que comía toties con sal y dormía en un catre y le hablaba a las fotos por las noches. Marisol no dijo nada, no pudo.
Se quedó en la puerta, con los ojos húmedos y la certeza de que la vergüenza que Alejandro había cargado toda su vida se le acababa de caer encima como el techo de lámina de esa casa. De golpe, sin aviso, sin remedio, Consuelo firmó la regularización de los terrenos un martes por la mañana en la oficina de Lucía Vega, sentada en la misma silla de plástico donde se había sentado la primera vez que llegó con la caja de metal, sin saber lo que tenía entre las manos. Firmó con una pluma que Lucía le prestó, no con la pluma de Constructora Durán que el abogado joven le había dejado sobre la mesa meses atrás. Firmó despacio con esa letra grande y irregular que era igual a la de Ernesto, pasando la pluma por cada letra de su nombre como si estuviera escribiendo algo sagrado. Pero antes de firmar puso dos condiciones. La primera, que Alejandro la mirara a los ojos y dijera su nombre completo. No el nombre que usaba en las tarjetas de presentación, no el nombre que aparecía en los contratos de la constructora. No el nombre recortado y pulido que había inventado para la vida que se construyó lejos del pueblo. Su nombre completo, el de verdad, con los dos apellidos y el lugar de donde venía. Alejandro la miró. Estaba de pie frente a ella, con el traje arrugado del viaje y los zapatos todavía manchados de tierra, con los ojos hinchados y las manos quietas a los lados del cuerpo. Tragó saliva y dijo, con la voz quebrada, pero audible, delante de Lucía, delante de doña Petre, delante de Marisol, que estaba parada junto a la puerta, con los brazos cruzados y los ojos fijos en él, Alejandro Durán Reyes, hijo de Ernesto Durán y Consuelo Reyes, del pueblo de San Isidro, Sonora. La segunda condición, que pusiera una placa en la entrada del desarrollo Torres del Desierto con el nombre de su padre. No una placa discreta, no una mención pequeña en una esquina que nadie iba a ver. Una placa de verdad en la entrada principal, donde todos los que entraran y salieran de esas torres de cristal la pudieran leer y que dijera: Ernesto Durán, albañil, padre, hombre de bien. Este suelo fue suyo antes de ser de nadie. Alejandro asintió sin decir nada. No negoció, no pidió cambiar las palabras. No sugirió algo más discreto, asintió con la cabeza y se mordió el labio y bajó la mirada al piso. Consuelo no pidió dinero, no pidió casa nueva, no pidió que la llevaran a vivir a Hermosillo. No pidió nada para ella, firmó los papeles, guardó la pluma. Se levantó de la silla y le dijo a doña Petra que la ayudara a preparar café, porque había sido una mañana larga y a ella el café siempre le hacía bien. Lucía formalizó todo en las semanas siguientes. La constructora se regularizó, los bancos liberaron los créditos, los departamentos volvieron a venderse. Torres del Desierto volvió a funcionar. Don Fermín nunca volvió a mencionar el tema del pueblo delante de Alejandro y cuando alguien le preguntó qué había pasado con el litigio, dijo que había sido un error administrativo menor que ya estaba resuelto. Nadie supo la verdad. Nadie supo que todo ese imperio de concreto y cristal había estado a punto de caerse por una caja de metal enterrada debajo de un comal en una casa de adobe. Marisol le pidió a Alejandro, por primera vez desde que se conocían, que la llevara a San Isidro. No lo pidió como orden, como capricho. Lo pidió con esa voz nueva que tenía desde el día que entró a la casa de Consuelo y vio lo que vio. Una voz más baja, más lenta, como si algo se le hubiera reacomodado por dentro. Alejandro la llevó un domingo de diciembre, cuando el desierto estaba fresco y el cielo tenía ese azul limpio que solo tiene el cielo de Sonora en invierno. Consuelo les preparó tamales. Comieron en la mesa de la cocina, los tres juntos en silencio, con el olor a masa y a chili colorado llenando la casa. Y Marisol miró las paredes de adobe, el comal, la repisa con las fotos y no dijo nada. Pero cuando Consuelo le sirvió el segundo tamal, le puso la mano encima de la mano un segundo. Un segundo breve y torpe que no significaba perdón ni disculpa, sino algo más simple y más difícil. Reconocimiento. Alejandro empezó a llamar cada domingo a las 10 de la mañana. Consuelo contestaba siempre al primer tono, desde el teléfono de caseta de Don Lupe con sus monedas contadas en la mano. Aunque ahora Alejandro le había dicho que él pagaba la llamada y que no necesitaba monedas, Consuelo la seguía llevando de todas formas. Algunas costumbres no se cambian. Algunas costumbres son, lo único, que cuando, todo demás se mueve. La placa se colocó sin meses después, en una ceremonia pequeña, a la que asistía, Alejandra, Marisol, Lucía y dos trabajadores de la constructora, que fueron los encargados de fiarla en lápid de la entrada principal de Torres del Desierto. Consuelo no fue. Dona Petra la ofreció acompañarla. Le dio que era importante, que tenía que verla. Consuelo le dio que no. No lo dio con tristeza, ni con orgullo, ni con arrencor. Lo dio con la tranquilidad de una mujer que ya no necesita ver las cosas para saber que existen.
Sabia que la placa estaba ahí. Sabia que el nombre de Ernesto estaba ahí. Y cada vez, quilguin, entraba a Torres del Desierto. Y veía esas letras, grabadas, y en metal, dot Ernesto Duran, o Benil, padre, hombre de bien. Algo de esa historia seguía vivo, latiendo debajo del concreto, y del cristal como un corazón enamorado, que uno dio, cuno deja, dlatir, .con, lo sabía, y eso era suficiente. A veces los hijos crecen, y se van. 7 leos, se van alto, se van tan, leos y, tan alto que no pueden ver el suelo donde salieron. Y a veces para, saber necesitan, olvidar, el pueblo, olvidar, la tierra, olvidar, las manos, que las empujaron, hacia, arriba, pero, lo que se, olvidar, no desaparece, queda ahí, esperando, como una calle, enterrada, debajo, de un comal, como un recibo, guardado, en una caja de zapatos. Como una madre que la macata, domingo, aunque nadie la conteste. Porque a la muerta, una madre no necesita que la contesten para seguir la mando y la verdad, no necesita que la busquen para aparecer. A veces solo necesita tiempo. Un piso que sidwy. Unas menasivas que escavan en la tierra para que lo que subria estuvo ahi por fin salga a la luz. Si esta historia te tocó corazón, suscribit al canal para no perderte la próxima. Porque aquí cada historia tiene algo que decir.